conocer la estructura y forma en la que se debe diseñar una gestión de fuentes de financiamiento, ¿verdad? Entonces, la estructura de capital, ¿qué es? En esencia, saber escoger mis fuentes de financiamiento en base a sus costos. Entonces, partiendo de ahí, lo primero que un gestor de finanzas debe hacer cuando le toca entrar en la dimensión de identificar los elementos de una estructura de capital meta o una estructura de capital idónea son las siguientes. Primero, ¿qué clase de inversiones son las que se deben hacer? ¿De corto o largo plazo? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque es necesario saber que las inversiones acarrean un costo. Es decir, si bien es cierto, una inversión me debe, y recalco el término, me debe generar retribución, generar rentabilidades o algún rendimiento, la característica fundamental es de que para que yo haya destinado algún recurso a inversiones, tuve que haberlo obtenido primero, ya sea recurso propio o recurso externo. Entonces, el hecho de yo identificar qué tipo de inversiones debo hacer parte de la premisa de qué fuentes de financiamiento utilicé. Y el análisis de la estructura de capital nos va a dar una luz sobre cuál es la mejor manera de escoger ese tipo de fuentes. Segundo, ¿en dónde se obtendrá el financiamiento para inversiones de largo plazo? ¿Por qué generalmente el largo plazo constituye un elemento estratégico? Porque es el que generalmente compromete más recursos, el que generalmente inmoviliza, ¿verdad? Ciertas cantidades significativas de dinero por el hecho del servicio de deuda, una vez ésta se ha adquirido, o bien en el caso de lo que tiene que ver con la venta de acciones, que es la otra fuente de financiamiento a través de capital, tendríamos entonces que tomar en cuenta las implicaciones de la dilución de la propiedad de la empresa, de la pérdida de la propiedad de la empresa porque ésta se diluye entre todos los accionistas. Entonces, ¿de dónde obtendremos el financiamiento? Pues hay que darle respuesta a las preguntas que hemos mencionado. Tercero, ¿cómo se van a administrar las operaciones diarias? Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado anteriormente, con la gestión financiera de corto plazo, ¿verdad? Todo aquello que tiene que ver con el circulante, tanto activos como pasivos, y la forma en la que correctamente se deben gestionar para garantizar que existan suficientes fondos en la empresa para efectos de operar de manera normal. También es necesario considerar de que dentro de los elementos que debemos tener como noción básica, además de las preguntas que hemos hablado, es importante también tener claro cuál es la tasa de descuento que vamos a utilizar. Tenemos claro, en base a la discusión de las semanas 5 y 6, de que la tasa de descuento tiene que ver con el rendimiento que nosotros como inversionistas requerimos, ¿verdad? Decíamos que se llamaba tasa de descuento, rendimiento mínimo requerido, costo de capital, costo de oportunidad, entre otros. Entonces, ya hay una noción, ¿verdad? Ya tenemos un criterio de qué es la tasa de descuento, en función de qué connotaciones debemos considerar y obviamente cómo se calcula. Recordarán que en las últimas láminas de la presentación anterior, que de hecho hubo una discusión bastante nutrida y me motivó mucho el hecho de que se surgieran esas inquietudes de cómo realmente calculábamos una buena tasa de descuento. Y mencionábamos que la tasa de descuento comprendía tres cosas. Primero, la tasa libre de riesgo, ¿verdad? Que era aquella que se consideraba más segura. Segundo, el beta o el nivel de sensibilidad que ésta tenía. Y tercero, el rendimiento de mercado. Entonces, considerando esos tres elementos, había una formulita por ahí, ya la vamos a retomar, de cómo podíamos identificar la tasa de descuento idónea para un proyecto en particular. Entonces, ya nos adelantamos un poco, ¿verdad? En las jornadas de las 2 semanas anteriores a tener una idea básica de lo que son las respuestas de estas preguntas. En esta oportunidad lo vamos a reforzar, ¿verdad? Vamos a retomar esas ideas y vamos a pulirlas un poquito más, ya en términos de aplicación, no de una evaluación de proyectos, como consistía en las jornadas anteriores, ¿verdad? De ver si era conveniente o no emprender una alternativa de inversión, sino que ahora lo vamos a ver en función del efecto que esto tiene sobre los recursos de mis fuentes de financiamiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer una manera correcta, una manera idónea para la obtención de la tasa de descuento? Bueno, para ello nos vamos a apoyar en una herramienta que, si bien es cierto, es una herramienta sumamente básica que aquellos que hemos tenido formación en el campo de las ciencias económicas
en pregrado tenemos alguna noción, ¿verdad? La vamos a ver ahora de una manera particular, enfocándonos exclusivamente en el efecto que esto tiene sobre la gestión. No tanto en aprender a calcularlo, sino en cómo el cálculo que hemos obtenido me permite gestionar correctamente fondos. Para ello nos vamos a apoyar en la herramienta que se conoce como Weighted Average Cost of Capital, WAC, así como se escribe. Así la menciona Ross, ¿verdad? Y así la mencionan Briley en sus libros de finanzas corporativas. Pero si usted revisa, por ejemplo, a Lawrence Gidman o a Scott Besley, que son los referentes en actividades de finanzas en pregrado, se conoce como promedio ponderado del costo de capital. Ese es un término que entendería yo que es relativamente común, ¿verdad? Que es relativamente conocido. Y si no, pues con el mayor de los gustos ampliamos, no hay ningún problema. Partiendo de esa noción, identificamos que esta es la tasa de descuento que se debe utilizar para descontar los flujos de fondos operativos para evaluar proyectos en las empresas, ¿verdad? La necesidad de utilizar este método se justifica en que los flujos operativos obtenidos se financian tanto con capital propio como con capital de terceros. Entonces, lo que el costo promedio ponderado de capital hace es ponderar los costos de cada una de las fuentes de capital. En resumen, en la jornada anterior, aprendimos a identificar los costos en función del rendimiento que exigía la empresa. Después ampliamos el análisis, incluyendo la variable riesgo, ¿verdad? Y lo hacíamos a través del beta. Una vez teníamos eso, ya teníamos un marco más completo para efectos de identificar cuál es el costo real, para efectos del financiamiento. Ahora, la utilización del costo promedio ponderado de capital es que, indistintamente la combinación que usted tenga, la clave es que en el mundo real usted ocupa las dos fuentes de financiamiento. Por una parte utiliza recurso propio y por otra parte recurso de terceros. Por lo tanto, es importante utilizar un método de cálculo de tasa de descuento que comprenda las dos fuentes de financiamiento y que las comprenda en qué sentido. Número uno, que vea cuánto pesa, entre comillas, cada una de las dos fuentes de financiamientos en la estructura total. Y segundo, qué efecto tiene ese peso sobre el costo. Porque una cosa es el costo de mi deuda, otra cosa es el costo de mi capital, pero mi costo integrado o mi costo ponderado es la integración de los dos costos anteriores. Para efectos de que nos vayamos haciendo una idea, verificamos que la fórmula del costo promedio ponderado de capital se construye de esta manera. Primero tenemos que esto es el weighted average cost, ¿verdad? Que tenemos costo promedio ponderado de capital, que es esto. Y eso es igual a qué cosa? Dos factores. El primero, constituido así. K sub E, que es la tasa del costo de oportunidad de los accionistas. En español, el costo de mi capital contable o el costo que tengo asignado a mi patrimonio, ¿verdad? Mis recursos internos. Este es uno, K sub E. CAA es el capital aportado por los accionistas. Es decir, esto es la cantidad de dinero que terceras personas han hecho llegarme, pero a través de la venta de acciones. Es decir, yo he tenido que vender instrumentos de capital para que personas me den dinero para financiarme. Ese es el numerador. Y el denominador está constituido por ese mismo valor más el valor de la deuda financiera contraída. En español, esta es una proporción donde yo estoy viendo el costo de mi capital en acciones. Lo relaciono con una fracción. La fracción, ¿cómo se constituye? La cantidad de dinero invertida en acciones entre la deuda total que yo tengo como empresa. Es decir, esta es mi estructura de financiamiento completa. Aquí tengo acciones y aquí tengo deuda. En español, patrimonio y pasivos. Entonces, el denominador comprende toda mi estructura de capital y en el numerador solamente tengo las acciones, ¿verdad? Ese es el primer término, lo que es el financiamiento interno. Segundo, K sub D es el costo de la deuda financiera. Generalmente el apartado del costo de la deuda financiera tiene que ver con el interés que yo pago por préstamos que son obtenidos a través del sistema financiero o bien, como lo mencionan los autores de finanzas de Norteamérica, lo hacen a través de lo que es la emisión de bonos, que es la principal fuente de financiamiento en concepto de deuda de largo plazo en las corporaciones norteamericanas. Entonces, estamos hablando
de que este es el costo del uso de deuda, ¿verdad? De dinero de terceros. Esto que tenemos acá es una expresión que me está indicando lo siguiente. T mayúscula es la tasa de impuesto a las ganancias. Y el 1, que es el 100%, sería la característica que a este valor total yo le resto una fracción. ¿Cuál fracción? La del impuesto que tengo que pagar por el uso de deuda. ¿Por qué? Es de recordar que desde la perspectiva político-estratégico en la mayoría de países, el apartado del uso de deuda es promovido, es fomentado por el hecho de que los intereses o el costo que usted asume por usar deuda es deducible de impuestos. Entonces, esa es una ventaja fiscal que se tiene por el uso de deuda y sobre esa base los autores coinciden en que el costo de la deuda es relevante solo después de que se le quitan los impuestos. Porque como estos son deducibles, ¿verdad? Entonces este apartado no castiga el elemento de lo que es las ganancias en función del uso de deuda para financiarse. Una vez definido eso, que es el apartado del costo, ¿verdad? Asociado a este factor, tenemos la siguiente fracción. T, que ya habíamos dicho que es mi deuda financiera total entre mi total de financiamiento. En el primer factor teníamos el recurso interno o capital y en el segundo tenemos todo lo que es deuda. En español, capital o patrimonio y pasivos. Es lo que tenemos acá. Se puede verificar que acá CAA más D es igual a la deuda total de la empresa. Cualquiera podría decir, bueno, pero es que el apartado del capital es capital, o sea, es decir, eso es de los dueños del negocio. Sí y no. Es decir, sí, desde el punto de vista legal y contable, el apartado de las acciones constituyen el capital y confieren cierto nivel de propiedades, ¿verdad? A los tenedores de acciones. Pero la característica es que usted, por el uso de ese dinero, debe pagar. O sea, ese dinero no es gratis. ¿Me explico? Si bien es cierto, son dueños, entre comillas, ¿verdad? O son parte del cúmulo de personas que son propietarios del negocio, pero usted tiene la obligación de retribuirles. Entonces, ese dinero, si bien es cierto que puede decir, no, ese aporte de los dueños, claro, pero los dueños también exigen rendimiento. Entonces, es una forma de deuda que usted tiene, ¿verdad? Solo que tiene, como les mencionaba, connotaciones técnicos, legales y contables distintas, ¿verdad? Del pasivo. Pero al final es un compromiso que se adquiere. Entonces, pueden ver ustedes que tenemos el detalle del componente del costo promedio ponderado de capital vinculando dos cosas. Uno, el costo de la deuda de las acciones por el peso que ésta tiene en la estructura, más el costo de los pasivos multiplicado por el peso que estos tienen en la estructura de financiamiento. ¿Verdad? Esta es la fórmula del costo promedio ponderado de capital. Entonces, la obtención de la tasa de descuento, retomamos lo que habíamos hablado en la jornada anterior, que no es más que la obtención de la tasa que comprende los tres componentes que les mencionabas. Uno, la tasa de descuento libre de riesgo, ¿verdad? Que es la que tenemos aquí. Beta, que tiene que ver con la sensibilidad o riesgo no diversificable, que recordarán, en base a una consulta que se generó en la jornada anterior, cómo se calcula un beta. Mencionábamos, ¿verdad? Que a nivel de país se podía mencionar en función de ciertos elementos por ahí de los agregados macroeconómicos, pero que nosotros a nivel empresarial básicamente calculamos el beta mediante una división, donde dividíamos la desviación estándar entre la varianza, punto. Así es como teníamos nosotros nuestro beta acorde a la empresa que se está evaluando, ¿verdad? Beta no es más que la división de la desviación estándar o sigma entre la varianza, que es sigma al cuadrado. Punto. Y ahí teníamos ya el factor. Entonces, ¿eso de qué es específico? De la empresa pues que estamos evaluando. Y de ahí lo teníamos que multiplicar por, ¿verdad? El detalle relativo a el riesgo el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo, ¿verdad? Rendimiento de mercado según el sector en el que opero, ¿verdad? Si estoy en el sector hotelero, tiene un tipo de rendimiento, sector comercio, otro tipo de rendimiento, sector de producción o extracción de petróleo, por ejemplo, otro tipo de rendimiento, etcétera, ¿verdad? Y a eso le resto la tasa libre de riesgo que es la que tenemos acá. Si se percatan, esto es exactamente lo mismo que vimos en la jornada anterior. Ya tenemos, ¿verdad? Esa base metodológica para retomarla. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes
del costo ponderado de capital al nivel de fórmula. Bueno, lo tenemos dividido en esta forma. Pueden ver ustedes que tenemos aquí una connotación de código de colores. Tenemos acá la estructura basándonos en dos elementos que tienen que ver con costos, ¿verdad? Porque la letra K significa costo, ¿verdad? Y después tenemos otros elementos basados a nivel porcentual. Entonces, si nos fijamos en el apartado de costo, tienen un código, 1A y 1B. Eso tiene que ver con la situación de mercado financiero, es decir, ese asigna un costo al dinero que es utilizado por la empresa. A la deuda se le asigna un costo, por eso es de color rojo, ¿verdad? Para distinguirla. Y al patrimonio o al capital se le asigna otro costo, que si bien es cierto, es una decisión, una situación, perdón, del mercado financiero, tiene que ver con fuentes distintas. Por eso, aunque tengan el mismo código, uno se distinguen porque es un color diferente y una letra diferente. 1A tiene que ver con el costo de deuda y 1B con el costo de el capital. Ahora bien, como decíamos, esto es una situación de mercado. ¿Por qué? Porque yo, como empresario, no puedo decidir cuánto voy a pagar por la obtención de financiamiento por deuda. Eso tiene que ser acorde a lo que es el mercado. Si, por ejemplo, me voy a obtener préstamos en el sector financiero, en base a la información que tiene en la página de Avanza, al 31 de marzo, si mal no recuerdo, la última vez que revisé, se genera el detalle de los promedios, ¿verdad? De por cuánto andan los préstamos. Entonces, dependiendo, por ejemplo, quiere hacerlo para el ámbito de la construcción, ok, vámonos a los créditos del sector productivo, ¿verdad? ¿Por cuánto andan? Entre el 12 y el 14%, promedio. Ah, no, pero es que fíjese que yo quiero trabajar en la perspectiva de microempresa. Ah, microcrédito, perfecto. Ok, aquellos bancos que tienen ese producto generan un promedio que oscila entre el 25 y el 30. ¿Me explico? Entonces, dependiendo el tipo de deuda que usted vaya a utilizar, así es el tipo de interés al que usted se va a tener que someter. Esa es una situación del mercado, usted no la puede escoger ni cambiar. ¿Me explico? Por otro lado, el detalle relativo al patrimonio. ¿Qué es lo que genera el costo relativo al tener que vender acciones? Los dividendos. Y en función de eso, el mercado le define a usted cuánto es lo que un inversionista le exige en concepto de dividendos, ¿verdad? Por ejemplo, las acciones de Apple no van a dar el mismo rendimiento que las acciones de Goodyear, por ejemplo, ¿verdad? Una empresa tecnológica que tiene una particularidad en cuanto a su tasa de crecimiento de los productos, mientras que la otra ya es una empresa posicionada, ¿verdad? Que se genera en función de la producción de neumáticos de distinta naturaleza, ¿verdad? Pero que también se caracteriza porque ya está en cierto nivel de madurez en cuanto a sus productos. Entonces, dependiendo el tipo de acciones con las que estemos tratando, así va a ser el tipo de costo que usted va a asumir en términos de dividendo. Por lo tanto, eso usted no lo escoge, no lo cambia, no lo domina. Simplemente usted tiene que someterse a lo que el mercado le exija. Ese es el primer apartado. El segundo, lo que tenemos en verde. Si se percatan, aquí tenemos un elemento porcentual y aquí tenemos otro. Y ambas tienen un código 2. ¿Cuál es el código 2? Decisión gerencial sobre la estructura de capital de la empresa. Es decir, cuánto de cada dólar que voy a obtener de financiamiento, cuánto va a ser de deuda y cuánto va a ser de patrimonio. Podría ser, por ejemplo, una proporción 50-50, ¿verdad? Mitad deuda, mitad patrimonio. Podría ser una proporción 70-30, 70% deuda, 30 patrimonio, etcétera, ¿verdad? ¿De qué depende? No del mercado, depende de la decisión gerencial que usted tome. Y eso va a ser en función de todas las herramientas que estamos viendo para identificar qué le conviene más. Utilizar más deuda que patrimonio, utilizar más patrimonio que deuda, utilizarlo en proporciones iguales, etcétera, ¿verdad? O sea, todo eso que he mencionado como escenarios son las pautas que nos van a dirigir en cuanto hagamos un análisis de esta naturaleza y determinemos cuánto peso debe tener cada una de las fuentes de financiamiento en mi estructura total. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde la dinámica real de obtención de financiamiento para efectos de obtener una buena tasa de descuento? Bueno, primer escenario, se requiere una inversión y se tiene el capital, es decir, contamos con el dinero. Al contar con el dinero, esta tendríamos que invertirla a cierta rentabilidad. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo dos opciones. La opción de ampliar operaciones
para generar cobertura de mercado. O dos, diseñar un producto nuevo y emprender acciones hacia esa vía, son dos situaciones distintas. Una es reforzar mi capacidad productiva actual y la otra es crear una capacidad nueva. Son cosas diferentes. Resulta de que yo tengo la noción de que si yo agarro una de las dos, si yo me voy, por ejemplo, a ampliar la capacidad productiva, yo lo hago en función de la rentabilidad que espero de ese negocio. Pero ¿qué pasa? Al hacerlo, la rentabilidad que yo podría esperar de un nuevo producto se me vuelve costo de oportunidad. Por lo tanto, en función de eso, la tasa de descuento correcta, ¿cuál sería? El costo de oportunidad cuando tengo dos opciones y de las cuales solo escojo una por falta de financiamiento, ¿verdad? Por tener nada más una cantidad específica. Escenario 2. No tengo el capital. Quiero hacer una inversión, pero no tengo. Entonces, al no tenerlo, ¿qué es lo que hago? Solicito un préstamo, ¿verdad? Eso indica entonces que una de dos, o me voy al sistema bancario a pedir un préstamo, o dos, emito deuda a través de la emisión de bonos. Pero indistintamente, la fuente que yo utilice, la clave es que hay un costo de capital asociado. Por lo tanto, el costo de mi deuda es el que se vuelve mi costo de capital y esa es la tasa de descuento correcta. Ahora bien, ¿dónde se vuelve más entretenido el asunto? Cuando tenemos una parte, ¿verdad?, de recurso propio y requerimos prestada la otra parte. Aquí combinamos las dos fuentes, lo propio y lo ajeno. Al hacerlo, entonces tenemos que ver cuál es el costo del capital propio, lo que hemos mencionado, ¿verdad? El costo del capital propio y por otro lado mi costo de deuda, que es esto de acá. Al hacerlo entonces obtengo mi costo promedio de capital y esa sería mi tasa de descuento idónea, ¿verdad? En español. Usted tiene el dinero y necesita hacer un análisis de estructura de capital, utiliza el costo de oportunidad. Punto. Dos, no tiene dinero y va a pedir prestado, la tasa de descuento correcta es el costo en el cual usted va a incurrir por esa plata prestada. Punto. No más. Y tercero, si usted tiene que hacerlo de manera combinada, pues combine los dos costos y encuentre el costo promedio. Y esa sería su tasa de descuento idónea, ¿verdad? ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque si nosotros nos encontramos en un escenario, por ejemplo, tenemos la necesidad de que hagamos una inversión donde requerimos comprometer dinero nuestro y dinero de terceras personas. Y nos vamos bajo la idea de que lo que vamos a hacer es considerar el costo de este financiamiento como el costo de oportunidad. No es correcto, porque el costo de oportunidad solo aplica para mi financiamiento propio. El externo lo dejo afuera. Entonces, estaría generando un análisis sesgado, equivocado, de la tasa de descuento correcta. Y si yo hiciera un análisis de valor actual neto, descontando mis flujos con esa tasa errada, todo el análisis está condenado al fracaso. Entonces, es importante tener claridad de qué fuente es la que se va a utilizar según tenga capital, no tenga o lo haga combinado. Aquí tenemos, ¿verdad? Las distintas formas de encontrarlo. Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es que el costo de la deuda está asociado a los pasivos y el coste de los inversionistas tiene que ver con patrimonio. Y ambos, lo que está aquí al lado derecho, ¿verdad? De mi balance general, es mi estructura de financiamiento. Esto es mi estructura de capital. Ambos me apalancan los activos, que son los fondos que yo utilizo en la empresa, y por lo tanto determino cuál es el verdadero costo que está asociado a ellas, ¿verdad? Considerando la combinación de los dos, el de la deuda y el de los inversionistas. Entonces, ¿cómo se puede calcular? O sea, en términos puntuales, ¿verdad? ¿Cómo se puede utilizar herramientas fácticas para encontrar este tipo de datos? Bueno, el costo promedio ponderado de capital parte de la premisa del costo de la deuda, que tiene que ser antes de impuesto y después de impuesto. La forma correcta, lo hemos dicho, después de impuesto, ¿verdad? Por el beneficio fiscal que el uso de deuda comprende con el pago de intereses. Y de ahí tenemos el apartado de los recursos propios, ¿verdad? El costo que está asociado. ¿Cómo encontramos de manera correcta el costo de la deuda? Uno, promedios ponderados, ¿verdad? Recordarán que en términos de los métodos de pronóstico, existe una forma en la que se pueden promediar rendimientos o costos en base a ciertos bloques de datos. Si tengo 12 datos, por ejemplo, y los voy a ponderar, lo que hago es que los divido en bloques. 4, 4, 4. Tengo 3 bloques de 4 y veo cuánto es el peso de cada uno dentro de lo que estoy valorando como costo. Y después encuentro la media, ¿verdad? Porque básicamente el promedio es eso, una media de esos valores.
La otra es la combinación de flujos, es decir, todos los resultados esperados del proyecto en función de las distintas alternativas de financiamiento con las cuales he utilizado la deuda. Y al combinar los flujos, puedo lograr identificar cuánto es el rendimiento real de esa inversión. En el caso de los recursos propios, tenemos el modelo del Capital Asset Price Model o modelo de asignación de capital, que es una técnica de evaluación de costos, ¿verdad? Que se utiliza para efectos de identificar el costo del financiamiento cuando es recurso propio. Tenemos también el modelo de Gordon, ¿verdad? Que es una serie de cálculos en base a ratios que se utilizan para encontrar el costo del financiamiento. Y por último, el rendimiento sobre los activos o el ROE, ¿verdad? Rendimiento sobre el patrimonio, perdón, porque el ROA es el que es sobre activos. ROE, Return on Equity, es el retorno sobre el patrimonio. O rendimiento sobre el capital, como le conocemos acá. Es decir, para el costo de la deuda hay dos modelos, promedios ponderados y combinación de flujo. Y para el de los recursos propios proponen tres, el modelo del costo de asignación de capital, el modelo de Gordon y el ROE. ¿Cómo calculamos en términos puntuales, verdad? El costo de los accionistas. 1. Cuando las empresas están inscritas en bolsa, utilizamos el modelo de costo de asignación de promedio de capital, que es este que tenemos acá. Recordarán que esto no es más que el costo en función del uso del beta, ¿verdad? Es esto. El Capital as Price Model es este, ¿verdad? Parte de que la tasa de rendimiento requerida de una inversión es igual al rendimiento sin riesgo, ¿verdad? Más una prima de riesgo que está definida por el beta, ¿verdad? Y cuando las empresas no están inscritas en bolsa, que es como la gran mayoría, ¿verdad? De empresas, se hace a través del retorno sobre el patrimonio o el ROE, que no es más que un ratio que vincula dos cosas. Utilidad antes de impuesto, ¿verdad? Que es uno de los últimos renglones, ¿verdad? Que está en el estado de resultados y lo relaciona con un rubro que está en el balance general. Aquí combinamos datos de dos informes financieros. Estado de resultados, balance general, ¿verdad? Y el resultado que se obtiene se multiplica por 100 y ese es el rendimiento sobre el capital. ¿Cómo se puede visualizar ya en términos puntuales, verdad? El efecto que puede tener el detalle de la estructura de capital y su efecto en los impuestos. Es decir, cómo yo designo, cómo yo identifico que a veces es bueno mejor utilizar deuda y no capital propio. ¿Cómo identifico que es mejor a veces usar una combinación de fuentes y no solo una? Bueno, vamos a un pequeño ejemplo. Tenemos acá el extracto, ¿verdad? Resumido de un estado de resultados, donde partimos de la premisa de que hay ventas por $1,000, costos y gastos por 600, utilidad de intereses e impuestos 400, gastos financieros 0, es decir, no hay deuda, ¿verdad? No hay uso de deuda. Utilidad de impuestos 400, el impuesto que es el 30%, ¿verdad? Según lo que es la ley de impuestos de la renta, 120, 4 por 3, 120, y la utilidad neta sería 400 menos 120, 280. Este es el escenario con el que empezamos. Un escenario de una empresa que no ha utilizado deuda para financiarse, sino que lo ha hecho con recursos propios, ¿verdad? Tenemos esto. Ahora bien, ¿cómo vemos el efecto que tiene sobre los impuestos el usar deuda? Bueno, vamos entonces a ver un pequeñito ejemplo. En el año 2021, la empresa FAM adquiere un préstamo de $400 a 2 años, con una tasa del 10% de interés y amortizaciones anuales como sigue. Obviamente, ¿verdad? Si estamos hablando de que en el 2021 la empresa adquirió el préstamo, lo va a terminar de pagar en el 2022. Entonces, iniciamos en el 2021 con el saldo inicial de 400, ¿verdad? La cuota, pues que tenemos que tener claro que se saca en base a lo que es el uso de las anualidades. La cuota comprende la digregación de dos partes. Intereses, que en este caso, estos $40 es igual al 10% de 400, ¿verdad? Y de ahí mi cuota menos los intereses, lo que estoy amortizando a capital. Al hacer eso, entonces, el saldo al final del primer año, 209.53. Hago lo mismo para el segundo año, aplicando ya los valores que corresponden, y al final obtengo que es 0, ¿verdad? Mi deuda. Y en 2 años la pago. Punto. Teniendo entonces este escenario, ¿verdad? Donde si se percatan, para 2021 hay una carga de intereses de $40,
Vamos ahora a utilizar este formato, pero lo vamos a recalcular considerando este valor en términos de intereses. Y aquí lo pueden ver, lo tenemos a la par. Este es el escenario original, ¿verdad? Donde teníamos $120 de impuesto, aquí, 120, ¿verdad? Y después tenemos el saldo, el escenario, perdón, con financiamiento, donde vemos el saldo de los gastos financieros acá de $40. Esto me drena la utilidad y en vez de tener $400 antes de impuesto, tengo 360. Al hacer la multiplicación de 360 por 3, obtengo 108. Y al hacer la resta, 360 menos 108, 252. Si se percatan, al hacer la comparativa, la gente lo primero que dice es, bueno, ¿y qué tiene de bueno usar deuda si lo que estoy haciendo es generando menos utilidad? Es cierto, hay una utilidad que de 280 va a 252, ¿verdad? Es decir, que estamos hablando que hay $28 menos de utilidad. Pero aquí viene lo interesante. Cuando estamos utilizando el detalle de deuda y tenemos que pagar estos intereses, estos, al ser deducibles de impuestos, me bajan la base impositiva. Y estoy viendo que en vez de pagar $120 de impuestos, pago 108. Y estoy en ese entonces generándome $12 de ahorro en cuanto a impuestos. Desde la perspectiva estratégica, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, no, todo aquello que genere menos utilidad no es viable. Depende, ¿verdad? Porque desde la perspectiva práctica, no es lo mismo pagar $120 en impuesto a Hacienda, por lo cual yo no recibo ninguna contraparte o beneficio directo, ¿verdad? A pagar 108, porque esos $12 que me ahorro de impuestos los invierto en otra cosa, que sí me van a dar un rendimiento directo, me van a dar un beneficio directo, ¿ya? Como negocio. Además, si nos vamos a esta perspectiva de que aquí hay un costo, ¿verdad? De $40 en conceptos de intereses, pero recordemos de que en el mundo real la riqueza se genera sobre deuda, ¿verdad? La riqueza parte de la premisa de que es libre de impuestos. Por lo tanto, en ese sentido, la deuda es la fuente con la cual se crean riquezas. En ese sentido, cualquiera puede decir, yo no estoy de acuerdo porque estoy ganando $28 menos. ¿Ok? Pero valore cuánto se está ahorrando en impuestos y cuánto puede ganar con estos $12 invirtiendo en cosas que sí le van a dar rentabilidad. ¿Me explico? Y cualquiera dice, no, pero mire, estoy pagando $40 de gasto financiero. Sí, por plata que no es suya, por plata que usted utiliza para apalancar sus operaciones y expandir su negocio. Y no es suya, o sea, usted no está corriendo riesgo, lo corre un tercero. Me doy a entender. Entonces, ese apartado de estos $40, para alguien que no tiene una noción así un poco más amplia de cómo se comportan las finanzas, vería que es una pérdida de tiempo o es un costo innecesario. No, el que es realmente innecesario es este, porque contra este usted no recibe contraparte o beneficio directo. Por este sí, porque indica que usted está utilizando plata de otra gente para hacer crecer su negocio. ¿Ya? Entonces, todo lo que venga en pro de reducir la base impositiva es bienvenido. ¿Explico? Igual, si hubiera alguna opinión, algún comentario, pues bienvenido, ¿verdad? Pero en ese sentido, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta, alguna duda. Ok, muy bien, vamos a ver. Coméntenos ahí, Francisco. Buenas noches, Lick. La duda, me conecté un poco tarde. Solo quería saber, hasta este momento me queda claro esto último, pero con lo inicial, entonces el tema va concadenado lo que le quiero preguntar específicamente es, Sí, ¿esto sí, nos va a servir para calcular la tasa de interés que vamos a ocupar en la fórmula que está en inglés, que empieza con W? esta, ¿verdad? Esta Y la fórmula se va O, a utilizar, exacto, esta fórmula se va a utilizar cuando las empresas están cotizando en bolsa. Cuando no, utilizamos esta, ¿verdad? Porque habíamos dicho que hay métodos para encontrar los costos adecuados, ¿verdad?
de la forma en la que tenemos que ver el costo de cada fuente de financiamiento. Entonces, en este caso, para los recursos propios estaban estos tres, y esto que usted menciona, que está en inglés, es esto que está aquí, ¿ya? Entonces, lo que estamos explicando ahorita es el Era, efecto que... perdón, perdón, Ajá, era la antes de esa. ok, veamos. Esta, Ajá. ok. O sea, Sí, porque de ahorita hecho, estamos aprendiendo a calcular la tasa de interés que vamos a ocupar para utilizarlo en esta fórmula. es correcto, porque la clave ¿cuál es? Generalmente la gente dice, no, yo no prefiero utilizar deuda, sino que me voy con mis recursos propios. Ok, está bien, es válido, es una postura de inversionista, magnífico. Pero cuando con evidencia se demuestra de que el uso de deuda trae beneficios tanto fiscales como de productividad, tiende entonces a cambiar este peso o esta proporción. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hacen personas como Robert Kiyosaki, ¿verdad? El que escribió Padre Rico, Padre Pobre. Él en una entrevista hace alrededor de unos 2 meses mencionaba de que él necesitaba hacer una inversión porque quería comprar unas empresas y necesitaba 309 millones de dólares. Él los tenía en su bolsa, o sea, él tenía el dinero, pero lo que hizo fue pedirlos prestados. Claro, los bancos obviamente, ¿verdad? Sí, señor, lo que usted quiera, ¿va? Y él comprobó que tenía el tipo de respaldo requerido y todo, y le prestaron 309 millones de dólares. ¿Por qué? Porque sobre eso él no paga deuda, perdón, no paga impuesto, porque la deuda no genera impuesto, ¿verdad? Entonces, estamos mostrando, ¿verdad? Pero, Nosotros, ¿ah? disculpe que le interrumpa, pero aquí en el país sí, esa parte solo está para los gastos financieros, ¿verdad? Exacto, Pero estamos la hablando de parte, los intereses que se pagan por préstamos. ok, ok, gracias, Lee. Excelente, muy bien, igual. Cualquier inquietud, pues con gusto lo ampliamos, no hay ningún problema. Pero, ¿queda claro ahora? Eh, sí, ahorita, Sandrita, un momentito. Francisco, ¿queda clara la inquietud? Sí, Lee, solo es para, como le digo, a mí a veces me pierdo un poquito, pero ya con esto ya sé que es lo que, la cadena de aprendizaje que llevamos ahorita. Gracias. Excelente, perfecto, muy bien, muy bien. Sandrita, díganos. Liz, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Dígame. Bueno, realmente sí me ha quedado, ya le entendí la parte que usted me dijo, pero quiero recalcarlo porque justamente yo trabajo en el área contable de Ok, una cooperativa de servicios muy bien. financieros. Nosotros trabajamos, bueno, la cooperativa trabaja y hasta ahorita no tenemos préstamos, Ok. sino que préstamos de una entidad financiera, ¿verdad? Porque sabemos que el capital que se presta en una cooperativa prácticamente son los depósitos a plazo. O las aportaciones O que las tienen los aportaciones. asociados. Ujú. Sí, pero en el caso de las aportaciones es como bien mínimo, porque la gente no tenemos en El Salvador, muy pocas personas tienen el hábito de adquirir aportaciones, prácticamente Es correcto. o depósitos a plazo o algo otra fuente de ingresos, pero no tenemos préstamos. Mi pregunta Exacto. es esa, Lick, solamente quiero que me lo recalque porque yo hago los estados financieros y los hago a mano. Ok. O sea, aún no tenemos un sistema, es una cooperativa que tiene 7 años, ya tenemos 2 agencias, pero ya anda por un capital de 11 millones de dólares. Ok, muy bien, excelente. Vaya, mi pregunta es esto, si nosotros llegáramos a adquirir un préstamo con cualquier entidad financiera al momento de los estados financieros, al momento de estar haciendo los estados financieros, yo la tengo que poner después de calcularle al balance general el impuesto sobre la renta. Va, excelente pregunta. Vamos por partes. Primero, si nos vamos desde la perspectiva estratégica, o sea, le voy a hablar estrictamente del ámbito de finanzas, ¿verdad? Por la experiencia que he podido vivir con los intercambios y apoyos que he dado en algunas cooperativas de la zona oriental. Yo pregunto, ¿ustedes como cooperativa tienen dentro de las categorías de las personas que tienen como ahorrantes, asumo que ustedes tienen el detalle de los 10 más grandes ahorrantes que existen en su cooperativa, ¿sí o no? Sí, sí, es ¿Ok? correcto. Ok, sin mencionar datos así sensibles, un dato así redondo, ¿cuánto dinero tienen esos ahorrantes, esos 10 ahorrantes en su cooperativa? Creo que el que mayor anda es de 1 millón. Ok, y la suma de todos ellos, ¿cuánto es? Bien suman como unos 5 o 6 millones.
Excelente. Y usted menciona de que la cooperativa anda en el orden de los activos de los 11 millones, ¿verdad? Sí, acerca de los 12. Ok. ¿Qué quiere decir? Le comento mi experiencia. O sea, puede que no se esté de acuerdo, pero les comparto lo que yo he podido vivir. Imagínese usted si un día, por alguna razón, esos días ahorrantes les dicen, señores, nos vamos hoy de la cooperativa. Nos vamos y nos vamos. Mire que no puede, ¿cómo no? Si puedo. Van a pagar penalidad, la pago, no importa, pero me voy. ¿Cómo quedan ustedes? En Ya cuanto no, a ya la no, plata con la que ya nos ustedes han pasó, utilizado. ¿Hola? ya nos pasó algo parecido. Ya Ok. nos pasó algo parecido, que uno de los principales ahorrantes falleció y los hijos vinieron y sacaron todo el dinero y se lo llevaron. Excelente. ¿Eso vino a afectar la capacidad de otorgamiento de préstamos de la cooperativa, sí o no? Sí, sí. Excelente. ¿Afectó su liquidez? Sí afectó nuestra liquidez porque nos Perfecto. quedamos, hubieron unos meses que tuvimos que dejar de dar préstamos porque teníamos miedo de que algo más pasara y para no quedarle mal a la gente. Entonces tuvimos como 3 o Exacto. 4 meses que reducimos el número de préstamos. Exacto. ¿Eso es bueno para la cooperativa? No, porque dejamos de ¿Verdad? ganar interés. Excelente. Entonces, ¿qué sucede? A mí la experiencia me ha dicho, porque el enfoque tradicional bajo la perspectiva de la filosofía cooperativa, ¿cuál es? No hay que darle plata a la banca, punto. Porque tenemos nuestros asociados, tenemos nuestros clientes que dan depósitos a plazo fijo. Está bien, perfecto. Pero imagínese usted si un día se le ocurre a esas 10 personas ir, ¿cómo queda? Entonces, Sí. exactamente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes tuvieran la noción, claro, esto tiene que pasar por el Consejo de Administración, contar con el visto bueno de la Junta de Vigilancia y probablemente llevar hasta la Asamblea General de Asociados, probablemente. Cuando ese tipo de situaciones se dice, señores, lo que necesitamos es obtener financiamiento fresco para efectos de apalancar operaciones y prever cualquier tipo de problema de este tipo. Mucha gente le va a saltar, definitivamente, pero dígame usted, ¿qué es más seguro? O bueno, en términos financieros, que es menos riesgoso estar con la preocupación perenne de que un ahorrante estratégico se le vaya, o solo saber que al final de cada mes tiene que estar pagando una cuota que comprende capital e intereses. ¿Qué es más seguro? La última parte. ¿Me doy a entender? Va. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, como les digo, cuesta cambiarle el chip a la gente de las cooperativas precisamente porque son cooperativas, ¿verdad? Y se basan en su filosofía de los principios, se basan en la filosofía de los valores, y está bien, bienvenido, pero el enfoque estratégico lo dejan de lado. Entonces, usted ya evidenció, ¿verdad? El problema que tiene que ver con el hecho de no considerar la deuda como herramienta estratégica a futuro. Va, esa era una parte. Lo otro, pregunto, la cooperativa, por lo que me da a entender usted, es de ahorro y crédito, ¿verdad? Sí, de ahorro y crédito. Ok, pero si mal no recuerdo, según lo que dice el artículo, no recuerdo exactamente, pero la Ley General de Asociaciones Cooperativas estipula de que las cooperativas están exentas de impuestos. Ah, pero solo las que tienen hay que pasar como un proceso, hay que tener 5 años de establecidas y luego pasar un proceso que lo hacen por medio de INSAFOCOD, pero nosotros aún no Exacto. tenemos. Ah, muy bien. Quiere decir que al estar ustedes dentro del grupo de cooperativas que no son exentas, ¿verdad? Ustedes pagan impuestos de la renta. Nosotros estamos pagando el impuesto al 30%. Exacto. ¿Por qué? Porque ganan más de $100,000 al año, ¿verdad? Sí, es correcto. Perfecto. Entonces, si nos vamos así, ustedes tendrían que hacer bueno, mi sugerencia sería que usted haga un escenario parecido a este. Claro, me imagino que ustedes están preparando el estado financiero en base a la NIFASE, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces, perfecto. Entonces, respetando los criterios técnicos de la NIFASE, sería de preparar, usted puede hacerlo incluso, haga un escenario donde usted tenga el último estado financiero que me imagino que lo generaron en su memoria de labores del año pasado, ¿verdad? Sí. Cree una copia idéntica y póngale este valor, porque esto se hace antes de la utilidad que tiene que ser grabada con impuestos y vea cómo le va a cambiar el detalle de los valores. Haga escenarios, haga unos 2, 3 escenarios y va a ver la gran diferencia que hay con utilización del financiamiento y de la que no es utilizado. Solo le agrego ahí la casilla de los gastos financieros, ¿verdad? Exacto, porque asumo que en el formato que usted tiene no existe, ¿verdad? No, no existe como ni Entonces, una vez, no.
Pero ya hemos tenido la Exacto. intención, pero nunca lo hemos concretado. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? En el caso del formato, hay que hacer ese pequeño arreglo incorporando, insertando una fila y poniendo algunos valores por acá, para que Ok. vea cómo se le comporta, ¿verdad? Ujú. No es necesario que usted haga el escenario de que vamos a pedir tanto a un costo de tanto, no, haga el escenario solamente poniendo valores aquí, para que Ujú. vea cuánto se van a ahorrar de impuestos y eso les va a generar obviamente excedentes que pueden ser destinados a otra cosa, ¿verdad? Exacto. Ujú. ¿Ok? No sé si queda clara la inquietud. Sí, Lick, muy claro. ¿Va? Perfecto, para servirle. ¿Alguna otra duda o no sé? ¿Alguien levantó la mano? No. Ok, va. Entonces, continuando. En términos de resumen, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la evidencia habla por sí sola, pero ampliemos, ¿verdad? Ampliemos en términos técnicos. El efecto de los impuestos lo medimos en dos vías. Uno, en términos de tasa y dos, en términos de valores. ¿Por qué menciono esto? No me dejarán mentir que hay personas que cuando dicen, mira, tenemos que ver esta cuestión y todo, no, pero es que el rendimiento lo quiero de tanto por ciento. Mira, yo quiero que el beneficio sea de tanto por ciento. Hay gente que habla puro porcentaje. No es malo, pero hay gente que por la forma en la que él entiende mejor las cosas se va por esto, ¿ya? Pero ¿qué tal si usted explica esto y la persona es más de cifra? Ah, ok, entonces está bueno, vamos a explicarlo a través de cifra también. Me doy a entender, para que así indistintamente el usuario de información o el gestor con el que ustedes trabajen, ¿verdad? Tenga la forma de explicársele tanto a nivel porcentual como a nivel de valores. Si me permiten compartir la experiencia, el 80% de la gente con la que yo he trabajado prefiere esto, valores, plata. No tanto el porcentaje, sino que más la plata. Es lo que realmente la gente entiende casi de forma universal. Entonces, si nos vamos en términos de tasa, el costo de la deuda antes de impuesto es del 10%. Recordarán, el préstamo lo sacamos a un costo del 10%, ¿verdad? Ese es mi costo antes de la deuda. Entonces, el costo de mi deuda después de impuesto ya se reduce. Ya no es el 10, sino que es el 7, porque le quito la base impositiva, ¿verdad? Que es el 30%. Entonces, ¿cuánto me ahorro en impuesto? Bueno, multiplico el punto 1, ¿verdad? Que es el detalle de lo que tengo ya definido como costo original, lo multiplico por la tasa impositiva, que es la que tengo acá, 3%, que es lo que me estoy ahorrando. Es decir, en vez de pagar 10, solamente pago 7, porque me estoy ahorrando 3% por ser deducible de impuestos. ¿Ya? Esto a nivel de tasa. A nivel de valor, ¿cuánto es el interés antes de impuestos? 40. Esto de aquí, ¿verdad? 40. Los intereses después de impuestos. Bueno, aquí tengo el valor de los impuestos, perdón, de los intereses que voy a pagar multiplicado por 1 menos la base impositiva. 40, por lo que me queda 28. Entonces, ¿cuánto me estoy ahorrando en impuestos? $12. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienen ustedes aquí? O sea, de las dos formas, si lo explicamos a nivel porcentual o a nivel de cifra, la evidencia es contundente. Es útil, es factible el uso de deuda para efectos de financiarse y obtener beneficios fiscales. Básicamente los supuestos es que se tiene que tomar en cuenta que en el mismo momento en el que se pagan los intereses, se pagan los impuestos. O sea, es como un supuesto como que el autor menciona como para darle más sencillez al modelo. Porque sabemos que en nuestro país, ¿verdad? El impuesto sobre la renta se paga al 30 de abril, ¿verdad? En este caso fue 2 de mayo, porque 30 de abril fue domingo y lunes fue 1, ¿verdad? Entonces se pasó al 2 de mayo. Pero también el apartado es que los intereses debemos pagarlos mensual. Recordemos de que la forma en la que el servicio de deuda se debe cumplir en nuestro país es mensual. Entonces, el tiempo de pago de impuestos no coincide con los intereses, pero se hace así para efectos de entender el efecto global, ¿verdad? En el ejercicio fiscal, porque es lo que estamos viendo acá, el ejercicio fiscal. Ok, entonces, un pequeño ejemplo, ya un poquito más amplio, ¿verdad? Donde vemos el uso de deuda de terceros y vamos en el sentido de considerar ciertas cuentas del balance con sus respectivos valores y vamos a tratar de identificar cuál es el costo, ¿verdad? Que tenemos que utilizar para efectos de encontrarlo de manera correcta. Para ello partimos de la premisa que los pasivos son de $280, el patrimonio 120 y el total 400. Es decir, mi estructura de financiamiento 400. Por lo tanto, mi total de activos es lo mismo.
Ya el ejercicio me dice que mi patrimonio tiene un costo de 10.04. Eso ya me lo da, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuánto es el costo real de mis pasivos o deudas? Bueno, vamos por partes. Nos vamos a apoyar con la fórmula del costo promedio ponderado de capital o el WACC, ¿verdad? WACC. Y aquí tenemos dos créditos. Tenemos el crédito A, crédito B. ¿Cuáles son las características? El plazo del crédito A es para 3 años. El plazo del crédito B es para 2. El monto, el crédito A es de 210. El monto del crédito B, 70. ¿Cuál es el costo? El crédito A lo obtuvo al 10% y el crédito B al 8%. Y la amortización al vencimiento, o sea que es al financiarse hasta el final, lo voy a pagar. Generalmente esto sucede con los créditos rotativos, ¿verdad? O con los créditos refilados, que se les llama, que son como que operan como que son tarjetas de crédito, ¿verdad? Que le asignan a usted un disponible para que usted después de cierto periodo pague ese valor más los intereses. Entonces, bajo esa figura lo hacemos. Entonces, desglosándolo, tenemos acá. En este cuadrito vemos los créditos en función de su valor, que sería esto de acá, ¿verdad? 210 del crédito A, 70 del crédito B, sumatoria 280. El costo de cada uno del crédito A, 10, del crédito B, 8. Proporción o cuánto pesa cada crédito. Como el total son 280, yo divido 210 entre 280, 75. 70 entre 280, 25. ¿Ya? Entonces, después, ¿qué es lo que hago? Multiplico el costo por el peso. Si se percatan acá en el cuadro dice, la ponderación es la columna B por la columna C. 10 por 75, 7.5. 8 por 25, 2.0. La suma o proporción total es un 100%. Entonces mi costo ponderado es 9.5, ¿verdad? Recalcando, esto es antes de impuesto. Porque si se percatan, utilizo los valores exactos, que es el costo al que yo adquirí cada préstamo, ¿verdad? No he quitado la base impositiva, que en este caso es la renta, ¿verdad? 9,5. Si se percatan, el costo de mis deudas no es 10, no es 8, es 9.5, porque he ponderado el costo de estas fuentes de financiamiento en base al peso. Y aquí yo le encontré, ¿verdad? 9,5. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a enfocar en la utilización del costo menos los impuestos. O sea, esto mismo, pero basándonos ahora en el cálculo libre de impuestos. Tenemos la misma información, ambos créditos con su total, el costo de la deuda antes de impuesto, ¿verdad? Y aquí lo tenemos después. Pueden ver acá abajo que la tasa impositiva es el 30%. El costo del crédito A sería 10% multiplicado por 1 menos 0.3, que es la tasa impositiva 7, ¿verdad? Lo tenemos acá. Y en el caso del crédito B, el mismo trato, la misma operación, pero con su costo, ¿verdad? Que es 8%, 5.6. Lo tenemos acá. Ahora, en vez de utilizar estos valores, como lo había hecho acá, para relacionarlos con el peso de cada uno de ellos dentro de la deuda, ahora relaciono el costo libre de impuesto, ¿verdad? Entonces, 7 por 75, 5.25. 5.60 por 25, 1.40. Si sumo, compruebo que es el 100%. Al sumar, obtengo 5.25 más 1.40, 6.65, que es muy distinto al 9.50 que obtuve en un principio. Es decir, si yo cometo el error de calcular el costo de mi deuda, el costo promedio de mi deuda, sin restarle el apartado de impuestos, estoy cometiendo un error. Porque ya hemos visto, ya hemos comprobado, ¿verdad? Que el apartado de los impuestos se ve afectado cuando uso deuda. Por lo tanto, debemos tener el cuidado de que al momento de calcular esto, lo hagamos de manera correcta, es decir, quitándole la parte impositiva. Por lo tanto, el costo promedio después de impuestos es de 6,65, que es muy diferente a 9.50. ¿Por qué es importante esto? Uno, porque ya valoramos el peso que tiene el hecho de que mi deuda sea libre de impuestos. Segundo, el hecho de que el análisis basándonos
en el efecto sin impuestos me da un dato sesgado, me da un dato inflado. Y probablemente si usted tuviera que decidir si su estructura de financiamiento le cuesta 9,5 versus 6,65, usted se dará cuenta de que la estructura original, antes de hacer el arreglo, le sale más cara que como debería ser. Por lo tanto, usted estaría pagando más de lo que necesita. Entonces, su costo se le eleva. Imagínense que ustedes tuvieran que valorar un proyecto y el proyecto consta de flujos de efectivo de $100, por ejemplo. Si hacemos eso y descontamos los flujos al 9.50, nos va a dar un valor. Y al final podríamos tener un valor presente neto que quizás puede ser hasta negativo. Pero ¿qué sucede si en vez de utilizar el 9.50, utilizo la tasa correcta, que es 6.65? Evidentemente, el castigo a los flujos de efectivo es menor. Por lo tanto, voy a obtener un valor presente neto más alto. ¿Eso es información sesgada? No. Esta es información depurada, porque esta información va libre de impuestos, que es este apartado de aquí. ¿Ya? Entonces, es importante saber distinguir cómo encontrar estos costos cuando están con impuestos y sin impuestos, para que se vea cómo se hace. La ventaja es que acá les comparto tanto el cuadro original para encontrar el costo de la deuda antes de impuesto y el costo de la deuda después de impuesto, ¿verdad? Para que tengan las dos formas para poderlo retomar. Entonces, si nos vamos, ¿verdad? A eso ya en términos totales. Ahora aquí vamos a vincular dos cosas. Recordarán que teníamos que mis pasivos eran 280, ¿verdad? Mis deudas. Y mi patrimonio 120, por lo que hacíamos un total de 400. Veamos ahora el efecto entonces en el balance. Total de pasivos 280. Patrimonio 120. ¿Cuánto es el costo? En el caso del pasivo, antes de impuesto, 950. En el caso de patrimonio, 1004. Punto, ¿verdad? El efecto ahora, si lo hago quitándole los impuestos, ya no es 950, sino que 665, ¿verdad? Que es el que tengo acá. Aquí lo pueden ver. Y en el caso del patrimonio, ¿verdad? Le voy a quitar también el detalle del impuesto, porque en ese caso, yo tengo que en vez de pagar 1004, pago 703. En el caso de la proporción de la deuda, aquí hago una diferencia. 280 entre 400, 70. 120 entre 400, 30. Entonces me cambia la proporción, ya no es esta, ¿verdad? Porque recordarán que esta proporción es solo de los créditos. Aquí tengo la proporción de deuda y patrimonio, ¿verdad? Vamos a ver, Carlos, ¿quiere comentar algo? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría volver a mencionar de la parte del patrimonio, de lo que acaba del 7.03, de cómo se obtiene? Ah, ok, perfecto. Excelente. El costo del patrimonio, habíamos dicho, ¿verdad? Que ya lo daba el ejercicio, 10.04. Este costo es el costo que da el problema. Ahora bien, cuando estamos haciendo nuestro análisis, tenemos que ver el efecto que los impuestos tienen sobre los costos. Así como hicimos este arreglo, ¿verdad? De que para un crédito, por ejemplo, su costo multiplicado por 1 menos 0.30 nos daba el valor. Lo mismo tendríamos que hacer para esto. Sería 10.04, que sería esto de acá, multiplicado por 1 menos 0.30. Porque recordemos que la tasa impositiva es 30, ¿verdad? Entonces sería 10.04 por 0.7, 703. No sé si queda clara la inquietud, Carlos. Básicamente es la misma operación, pero con el costo del patrimonio. Sí, ya quedó claro, muchas gracias. A la orden, muy bien. Entonces decíamos que al obtener los costos libres de impuestos, nos vamos con las proporciones. Y decíamos que la proporción cambiaba porque en el cuadro anterior las proporciones eran de las dos deudas, ¿verdad? Con relación al total. Ahora la proporción es deuda y patrimonio contra el total. Entonces, 280 entre 4, 70. 120 entre 4, 30. Total, 100, ¿verdad? Entonces, después nos vamos por la ponderación y tenemos este valor por el peso de la deuda. 6,65 por punto 7, 4,66. 7.03 por punto 30, 2,11. 6,77, ¿verdad? Quiere decir entonces que estamos considerando que el costo de mi estructura de financiamiento, donde tengo pasivos y patrimonio, es de 6,77, sin impuesto, ¿ya? Entonces, quiere decir que si yo tengo la condición de que la información que estoy utilizando me permite hacer estos arreglos, esta sería la tasa ideal para que yo descuente los flujos de mi negocio.
porque aquí estoy combinando las dos fuentes, deudas y patrimonio, ¿verdad? Entonces, el supuesto se mencionaba de que el patrimonio es de 120, un costo de 10,04 y tiene el 30% del financiamiento total. Es lo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Lo que hemos encontrado en este 6.77, damas y caballeros, es esta formulita, ¿verdad? El costo de la deuda menos impuestos, lo tenemos acá. El costo del patrimonio menos impuestos está aquí. Y de ahí tenemos el peso de mi deuda, 0.7. El peso de mi patrimonio, 0.3. Y una vez hechos los dos productos, sumo 6.77. Este es el costo de capital promedio ponderado, ¿verdad? ¿Preguntas o inquietudes, compañeros?